Bueno, jóvenes, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar presente. Una clase más de sociedad, historia. Esperemos que esta jornada sea buena para todos, podamos entender algo un poquito más de nuestra historia, ¿verdad? Y yo sé que hoy día hay un partido importante por ahí. Esperemos que también salgan victoriosos, ¿verdad? Eh, y nosotros a lo nuestro, ¿ya? Intentar que esto sea productivo. Para hoy día tenemos dos cosas importantes que vamos a hacer. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo en la clase anterior, que tiene que ver con esto de la democracia y los valores que sustentan esta forma de gobernar que dijimos. Hoy día vamos a ver los principios que se instalan detrás de esta gran forma de gobernar. Y también vamos a dar paso después a la prueba. La prueba es muy cortita, digo yo, son 11 preguntas, pero que tienen que ver con esto, el tema de la Guerra Fría. ¿Ya? Ustedes pueden ayudarse del PPT, da lo mismo. Ya tiene que ver con ese tema de la Guerra Fría. Ya desde el 1945 a 1989, con la caída del el muro de Berlín, no el morro de Berlín, el muro de Berlín. Así que eso tenemos para hoy día. ¿Ya? Vamos a empezar con el tema que estábamos viendo en la clase anterior, que tiene que ver con esta nueva forma de gobernar que se instala después después de eh, la Guerra Fría. ¿Ya? Si bien es cierto, vamos a ver hoy día que esta forma de gobernar no es de ahora, no es que ni siquiera, ustedes se imaginarán, o sea, 300 años atrás, eso no es nada. Vamos a ver, por ahí hay historias de que 1200 años antes de Cristo, ¿verdad? Ya existía una forma que se parece mucho a la democracia actual. Por lo tanto, esto del sistema democrático no es de ahora, es de muchos años atrás. Entonces también vamos a comentar algo de eso. Bien, esta es la clase número 14, hoy día estamos a 24, definitivamente. Eh, eh, los encargados, yo quien les habla, ¿verdad? Luis Herrera, también está con nosotros, atento para alguna ayuda externa, ¿verdad? La profesora Tania Valladares y nuestro nivel, ¿verdad? ¿Qué tenemos para hoy día? Ya, si bien es cierto, los objetivos que vemos clase a clase cubren un gran objetivo, ¿verdad? Y tiene que ver con este nuevo tema, que tiene que ver con los derechos humanos y este sistema democrático que nosotros estamos viviendo, palpamos, o nos dicen que estamos bajo ese sistema, ¿ya? Eh, por lo tanto, hoy día vamos a darle una vuelta a esto de los principios de una democracia. ¿Y a qué cosa le llamamos principios, verdad? Eh, a estos pilares que sustentan, ¿verdad? Esta gran forma de gobernar. Ya existen, ¿verdad? Hasta ahora, o sea, producto de todo lo que se ha recopilado, tres grandes principios que sustentan, ¿verdad? Este principio o esta forma de gobernar, ¿ya? Que no deberían estar ausentes, eso es lo primero. La clase anterior vimos que habían algunos valores que no podían separarse de cuando yo digo democracia. Por lo tanto, eh, y aquí hablamos de principios. ¿Cuál es la diferencia entre principios y valores? Ya también vamos a tratar de mencionarlo. Por un lado, ¿verdad? Tenemos eh, algo fundamental aquí. Tiene que ver cómo nosotros actuamos, ¿verdad? La parte ética, dirán algunos, el cómo yo me relaciono con el otro. Por lo tanto, uno de los principios básicos, ¿verdad? Tiene que ver con un sistema de reglas, ¿verdad? Éticas, reglas éticas que hacen que yo pueda convivir con el otro, ¿ya? Eh,
si ustedes ven abajo, hay dos preguntas que quedan así al aire, que en algún momento, cuando terminemos este tema, lo vamos a, ¿cómo se llama?, a comentar, o durante las clases se van a comentar. ¿Qué es la Constitución? ¿Y qué es un sujeto de derecho? ¿A qué se le llama eso? ¿Qué quiere decir eso? Los abogados hablan y dicen, no, este señor es sujeto de derecho. ¿Qué querrá decir? ¿Ya? Lo vamos a ir tratando de descubrir. ¿Ya? Primer pilar, ¿cierto? Que está ideado por un conjunto de normas, ¿verdad? Que me rigen a mí cómo actuar, ¿ya? O la ética. Otro principio tiene que ver con la soberanía popular. ¿Y a qué se refiere la soberanía popular? ¿Qué entienden ustedes? ¿O hay alguien que entiende algo sobre soberanía popular? ¿Hay alguien que tiene alguna idea por ahí? ¿Alguien que comente qué cree que es? Dice soberanía popular. Yo he escuchado por ahí, dice, no, si ellos viven en el sur de Chile y hacen soberanía, ¿verdad? No, viven allá en el extremo sur, haciendo soberanía. Entonces, el concepto de soberanía significa algo. Y ¿Hacer patria, popular, profe? ¿ah? Como marcar territorio. Hacer patria Ya, marcar, en otro lugar. ya, alguien dijo marcar territorio, Sí, perfecto. marcar territorio. Ya, uno marca territorio, ¿verdad? Dice, están haciendo soberanía, ¿por qué? Porque allá no hay nadie, y como ellos son chilenos, por lo tanto, ese sector también es de los chilenos, entonces hay personas chilenas viviendo en el sector y hacen actos de presencia, ¿verdad? Por lo tanto, el concepto aquí de soberanía popular es simplemente que usted tenga derecho a elegir, a hacer efectivo el derecho que en el valor anterior estaba como la libertad, ¿ya? Usted tiene este principio, si hablamos de un sistema democrático, usted tiene que tener la posibilidad de elegir. Debe existir ese principio, soberanía popular. Por lo tanto, usted tiene el derecho sobre esto. Tiene, primero por un lado, tiene un conjunto de normas, ¿verdad?, que lo rigen a usted internamente para poder actuar o hacer o decir de tal forma, ¿verdad? Por otro lado, tiene derechos a elegir, a decidir, ¿ya? Y por otro lado, tiene derechos al respeto de sus derechos humanos. ¿Ya? Tres principios básicos, porque al final vamos a decir, pero ¿qué son los principios? Probablemente vamos a llegar a que es un conjunto de valores, ¿verdad? Un conjunto de valores que hacen que este sistema, ¿verdad?, Eh, nuevo o no tan nuevo, o que se instala para gobernar, debe tener presente cuando se gobierna. Por lo tanto, tres principios básicos, ¿cierto? Eh, Tener un conjunto de normas que me rigen a mí internamente, porque dije, el pensamiento, ¿verdad? Y la conducta, tengo que tener la posibilidad de poder decidir en algunos aspectos, y tengo que tener la certeza que en esta nueva forma de gobernar, yo voy a tener o me van a respetar los derechos humanos, ¿ya? Eh, por lo tanto, de aquí en adelante vamos a empezar a ver muy seguido que algunas cosas se entrecruzan. ¿Por qué se entrecruzan? Porque hay algunos valores que se parecen mucho, ¿ya? Se parecen mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Eh, eh, esta forma de gobernar se manifiesta o se crea con estos principios, pensando que el ser humano, ¿verdad?, cuando se fuese a aplicar esta forma de gobernar, se iban a respetar al pie de la letra.
¿ya? Usted puede estar en desacuerdo o en acuerdo de que si yo le hago una radiografía, ¿verdad?, a la forma de gobernar actual que tienen algunos países o nuestro mismo país, podríamos llegar que la cuarta parte está en estos principios. Podríamos estar de acuerdo que, no, si aquí no pasa nada. Podríamos estar de acuerdo. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de estos principios de la democracia, es porque cuando se instala, se supone que esto es ideal, ¿ya? Se instala como idealmente para que esto funcione. Y como nosotros, ¿verdad?, los seres humanos tenemos a veces muchas otras cosas que nos hacen cambiar, ¿verdad?, de la noche a la mañana, probablemente estos principios han tambaleado en el tiempo, ¿verdad? No doy mucho la posibilidad de que elijan porque puede pasar algo, no. No, es que si respetamos todos los derechos humanos, ¿qué pasa con las obligaciones? ¿Verdad? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, el ser humano ha intentado como, de alguna forma, manipular, manteniendo la estructura, pero ir alejándose un poquito de estos principios. Cada sistema que se instala debe instalarse con estos principios. Si no, después vamos a ver que existen amenazas a este sistema. Y una de las amenazas es la corrupción, ¿ya? Si hay corrupción en un sistema democrático, se pierde. Entonces existen amenazas que uno dice, no, si no va a pasar, y pasa. Ya que nosotros no lo es otro tema, pero pasa. Por lo tanto, quedar claro de que este principio fue construido pensando que se iba a llevar a cabo idealmente, ¿ya? Pero, ya. Aquí un poquito, vamos a ver un poquito de historia. Efectivamente, existen como dos grandes civilizaciones que empezaron o que ellos fueron las primeras en instalar esta forma de gobernar, que fue Grecia y Roma, en donde, si bien es cierto, utilizaban la democracia, ellos utilizaban una forma distinta de gobernar. En la democracia existen dos formas de gobernar cuando hay democracia. Una forma es directa, democracia directa. ¿Qué significa esto? De que las personas pueden decidir directamente sobre algo que les parezca o no les parezca. Porque podrían preguntar al pueblo de Chile si el rojo del semáforo es para detenerse, y todos tendrían que votar si eso es para eso, sí o no. Por lo tanto, es una votación directa. La ley se instala por una votación directa en este caso, del ciudadano. Grecia utilizaba esta forma, ¿ya? Las leyes se hacían por votación directa. No tenían que elegir a alguien para que eso los fuera a representar a un lugar y ese alguien eligiese algo. Ya como sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros elegimos senadores, los senadores van a un congreso y ellos hacen las leyes. Ya, esa forma que tenemos nosotros no es de Grecia, sino es de Roma. Roma utilizó esa forma de gobernar. ¿Qué hacía Roma? Elegía los alcaldes por forma directa de la gente, y los alcaldes representaban a las personas en el tribunal. Por lo tanto, las personas no estaban en forma directa eligiendo, sino elegían a quienes tenían la capacidad para realizar esta elección en un futuro. Por lo tanto, es indirecto, ¿ya? El ciudadano, en nuestro caso ahora, elegimos, por ejemplo, las personas que van a ayudar a redactar la Constitución, ¿verdad? Los constituyentes, y ellos van a realizar el trabajo. Y ellos van a cambiar la Constitución, y ellos van a ver qué cosas cambian de la Constitución. Por lo tanto, esa situación se parece más a lo que hacía Roma. Por lo tanto, y esto estamos hablando 1200 años antes de Cristo, por lo tanto, esto de la democracia, si uno lo piensa bien,
son 1200 años antes de Cristo, 2000 años, que son 3200 años. Supongamos que esto empezó a instalarse hace 500 años. O sea, si yo lo veo así en el tiempo, es nuevo, ¿verdad? A pesar de que inicialmente ya se usaba. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese transcurso, verdad? Porque recuerde que hay un tema del imperialismo, ¿verdad? Donde la gente tenía mucho terreno, ¿verdad? Y elegía, el rey elegía todo, y al final se fue eso decayendo hasta llegar a esta nueva forma que tenemos ahora. Pero, si uno lo vea más objetivamente, esto nace muchos años atrás, mucho antes, ¿verdad?, de la era cristiana. Por lo tanto, sí tenemos algunas referencias, ¿verdad?, en la historia misma, de que esta forma era o es la mejor hasta ahora para gobernar. ¿Ya? De ahí vamos a comentar, les contar que efectivamente a esta forma de gobernar existen amenazas. ¿Ya? Algunos hitos en relación en la historia, ¿verdad? De cómo se fue manifestando o se fue haciendo patente o latente, ¿verdad? El hecho, esta forma de gobernar. Mire, estamos hablando de Inglaterra, aproximadamente 1200 después de Cristo. Ya, si bien es cierto, esto viene antes de Cristo, 1200, hubo un periodo oscuro, después vino otro periodo, y ya se empezó a hablar nuevamente de esta forma de gobernar. Ya había mención de que existía esta forma y que había que retomarla o dar la vuelta. ¿Ya? Y es así también como en el tema de la independencia de Estados Unidos. Miren, 1200 y 1700, muchos siglos, ¿verdad? Muchos siglos después, nuevamente se vuelve a tomar esto. ¿Ya? Y en esto, ya que hay algo importante, en estas cartas con esta independencia, se instala algo súper importante, se instalan los valores. Aquí se van instalando las bases que actualmente conocemos como principios de la democracia. Ya en Inglaterra se hablaba que había que tener soberanía, que ya se podía elegir, ya se hablaba que había que la gente, ¿verdad?, tenía que tener algo que lo rigiera éticamente, ya se hablaba. Y en 1976, 1700, se habla ya derechamente sobre los derechos humanos, como la primera palabra que insta a que el ser humano tiene derechos sobre muchas otras cosas. ¿Ya? Si bien es cierto, la democracia la historia de la democracia es muy antigua, antes de Cristo. En ese tiempo existían cosas que, a mi parecer, hoy todavía existen. Por ejemplo, en Grecia, en ese tiempo, todos podían votar. No podían votar los extranjeros, por ejemplo. No podían votar las mujeres, no podían votar los esclavos. Si yo lo extrapolar lo llevo a nuestro tiempo. Si usted se da cuenta, por lo que hemos visto, la mujer aproximadamente hace como 50 años, un poquito más, que puede tomar decisión en una votación, por ejemplo. ¿Ya? Recuerde que un poquito en 1920, por ahí, entre la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, recién sale a trabajar, imagínense, a trabajar por un sueldo. Por lo tanto, por los 50, 40, 50, la mujer entra recién a decidir en una urna, ¿verdad? A votar. Por lo tanto, y si usted se fija, hoy en día existen, o sea, los extranjeros no pueden votar aquí por nuestro país. Eso como norma, ¿verdad? Y si usted se va más allá, existen algunos ciudadanos privados de libertad que pierden este concepto de ciudadano, que no pierden derechos, ¿verdad? No sé si alguien tiene a alguien cercano, ellos no pueden votar, no pueden salir a votar si están privados de libertad.
Profesor, no tan solo los que están privados de libertad, los que están en un proceso judicial. Mire, más aún, ¿verdad? Que ellos no están privados de libertad, están en un proceso nada más. Entonces, si uno, 1200 antes de Cristo, 2020, vamos a ver, 2021, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Aún, si bien es cierto, la mujer vota, bien, siguen algunos ciudadanos, ¿verdad?, quienes tienen derecho a votar, no votan. De igual forma, no todos votan, por ejemplo. No todos tienen la opción de ejercer esto de soberanía. No todos. Seguimos eso, porque existen casos que no pueden nomás. ¿Ya? La Revolución Francesa, ¿verdad? También, cuando se inicia el fin de la Revolución Francesa, también ya se empieza a hablar aquí algo que Estados Unidos ya había hablado, son los derechos humanos. Por lo tanto, democracia y derechos humanos han sido, a través de la historia, ¿verdad?, han sido como el talón de Aquiles para algunas sociedades, que actualmente tenemos un listado de derechos humanos que habría que verlos, ¿verdad?, si los respetamos, ¿verdad? Ese es un tema ahí, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Mire, finalmente, en 1940, 48, después de la Segunda Guerra Mundial, recién existe una declaración de los derechos humanos. Recién. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo se habla de democracia? 1200 años antes de Cristo. Por lo tanto, es un gran tema, ¿verdad? Uno podría estar hablando muchas cosas de esto, pero los derechos humanos y la democracia van de la mano. Es un tema que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las amenazas que tiene la democracia. Y las vamos a poder ver, y usted va a recordar de alguien, probablemente, así es verdad, este señor que tiene tal cargo, ¿verdad? Se llevó el dinero para la casa, hizo tal cosa, compró una cosa, se compró propiedades. Por lo tanto, existen amenazas a este sistema que probablemente el sistema más adecuado para los seres humanos. ¿Qué nos toca? Nos toca contestar la evaluación. Yo voy a dar el link. Ustedes pueden desconectarse si quieren. Y la prueba va a estar abierta hasta las 9:30. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema, yo voy a estar atento aquí viendo no el partido, el WhatsApp, pendiente, porque si veo el partido no voy a ver el WhatsApp, ¿ya? Pendiente para ver si tienen algunas dudas.